Mi segunda casa del pueblo Aguaray era de 2 pisos. En la parte superior estaban las habitaciones y en la planta baja el comedor, la cocina y un depósito al que llamábamos biblioteca, porque en ese espacio estaban 2 escritorios y una biblioteca cargada de libros que mi vieja recibía cada mes gracias al círculo de lectores y muchos de los que compraban por cuenta propia. Ese espacio lo recuerdo como algo frío, oscuro, poco acogedor. Se debe a que tenía grandes persianas y ninguna entrada de luz. Había sido construido originalmente para trabajar sobre una despensa desde antes de mi nacimiento. Con la hiperinflación en la época de Alfonsín, se vieron forzados a cerrar la despensa, así que ese lugar se convirtió en un depósito de cosas que nunca usábamos, y entre ellos un espacio de estudio. Estaba la computadora de escritorio que funcionaba con disquete y sistema DOS. Mi abuela Fanny durante algún tiempo reabrió una despensa en ese lugar. Tengo vagos recuerdos, solo me quedó grabado el gusto del queso derretido en pan que se tostaba en un brasero en pleno invierno. Cuando este espacio era una biblioteca, a mí me gustaba ver las tapas de los libros. No las leía, era pequeño y estaba comenzando a leer y también era medio vago para la lectura. Pero me miraba las tapas y me imaginaba de qué se trataba el libro. Algunas veces le consultaba a mi vieja y ella me contaba más o menos de qué trataban esos libros. Por ejemplo, estaba el Nunca Más, Flores en el Ático, Entrevista con el Vampiro, Terror en Amityville, El Diario de Ana Frank, enciclopedias tituladas ¿Por qué, cómo, cuándo?, Mi primer diccionario, en fin. Eran muchos libros y yo me entretenía algunas veces con ellos. Cuando fui creciendo, al azar tomaba algún libro e intentaba leerlo. Si me enganchaba con el libro, le daba lectura hasta el final. De hecho, tenía una pequeña lámpara de lectura en mi habitación que me había puesto mi viejo, y hasta les ordené que sacaran el televisor de mi habitación porque me distraía durante la noche de mis lecturas. La verdad, había identificado la riqueza de leer, pero esto fue más adelante, cuando ya tenía 11 años. Jugando por toda la casa, me encontraba con 7 años. Me gustaba jugar con autitos, con muñecos, con soldaditos, etc. Escogía diferentes espacios de la casa. La escalera era un lugar preferido, también la biblioteca porque tenía varios niveles gracias a los estantes y con los libros podía crear edificios o cuarteles. Algunas veces me la pasaba en la cama o debajo de la cama jugando. Según la historia que deseaba armar ese día, era el escenario que iba a escoger y la verdad, me pasaba mucho tiempo jugando. Hasta el día de hoy recuerdo las historias que recreaba con mi imaginación. Un día en la habitación de mis padres había armado una batalla entre Kimberly, la Power Ranger rosada, que mi madre me había comprado de Bolivia sin darse cuenta del color, y el personaje de los Caballeros del Zodiaco, Seiya. Todo esto se desarrollaba frente al espejo de la cómoda de mi madre. Los obstáculos eran los perfumes, las pinturas y sus pañuelos. Como no me bastaba imaginar esta épica batalla, comencé a introducir más escenarios dentro de la misma habitación, ya que los personajes volaban y saltaban alto de un lado al otro, pasando por las mesas del televisor, las mesas de luz de mis padres y terminando la batalla final sobre un tacho de dulce de leche cuidadosamente pintado de color naranja floreado, actividad que mi madre se encargaba de hacer. Este tacho era liviano, así que en medio de la batalla podía caer ocasionando una gran erupción y terremoto por sobre los personajes, simulando la tapa del tacho que era una especie de piedra con fuego que volaba por los aires. Las cosas que contenía el tacho también ingresaron a la batalla, ya que era el último tramo de la historia y me gustaba desarrollarla al igual que una película hollywoodense, donde todo explota, estalla y vuela por los aires en los últimos minutos, haciendo que la chica se enamore del hombre salvador, que los malos mueran y que la tierra viva un día más. Una visión bastante machista pero real de las películas. Yo finalizaba la historia algo similar, pero sin final feliz. Muchas veces morían ambos personajes. Me gustaba matarlos en mi imaginación y que el resto de los personajes le brinden tributos y homenajes tristes y solemnes. Cuestión que al volcar todo el tacho sobre el final, me encontré con un libro que llamó mi atención por ser el único libro que no se encontraba en la biblioteca y que además estaba en la habitación de mis padres, al final de un tacho tapado de cosas. Suspendí el juego, la historia terminó sin palabras finales por parte de los moribundos personajes y me dispuse a ver el libro. En su tapa contenía el título de Kama Sutra. ¿Será sobre los sueños?, me pregunté. De verdad el título me remontaba a algo relacionado a lo onírico, psicodélico y delirante.
No lo abrí, solo se lo llevé a mi vieja para que me diera una reseña. Ella me lo sacó de las manos, lo volvió a guardar en el mismo lugar y me dijo que era algo que no me interesaba, algo para los adultos. Eso es de grande, me lo dijo bien, sin muchos misterios, pero había mencionado un juego de palabras que advirtió en mi cerebro un filtro súper especial, al igual que muchos niños y niñas, lo prohibido. Sin decirme que estaba prohibido, me decía que estaba prohibido porque utilizó las mismas palabras cuando alguna vez encontré un álbum de fotos que se trataba de su despedida de soltera diciendo: deja eso, Estevitan, eso es de grande, decía mi madre. ¿Por qué no podía ver el álbum de fotos de su despedida de soltera? Justo ahora me sucedía lo mismo, no podía ver el libro titulado Kama Sutra. No hice mucho escándalo ese día, ni tampoco demasiadas preguntas como cuando encontré aquel álbum de fotos, porque lo único que conseguiría, al igual que en el álbum de fotos, era que desapareciera por completo de la casa y eso no me permitiría espiar más adelante. A los días volví al escondite del libro, abrí cuidadosamente el tacho y busqué hasta el final sin encontrar nada. Tampoco podía preguntar demasiado. Mi madre ya me había contestado todo lo que tenía que saber. Pasaron los años y todo quedó muy bien guardado en mi cabeza, tanto que no recordaba sobre esos sucesos hasta encontrarme viendo un episodio de Los Simpson donde Manjula y Apu se pelean hasta lanzar un libro por la ventana que cae en manos de Homero y este recoge el libro mencionando que es el Kama Sutra, interesándose a tal punto que le solicita a Marge, su esposa, manejar mientras él lee ese libro. En ese momento ya tenía 14 años y no entendí el chiste y mucho menos el interés de Homero, siendo un personaje que no le gusta leer ni hacer demasiado esfuerzo con su cerebro, por lo que me vino a la memoria aquel viejo recuerdo del libro que escondía o guardaban mis padres. Me animé a preguntar por el libro y ya que estaba también le preguntaría por el álbum de fotografías de su despedida de soltera. Sentía que tenía derecho a saber ya que no era un niñito como años anteriores y por consiguiente ya no te llena la frase "cuando seas grande lo vas a entender". Ella me dijo que era un libro sobre sexología o sobre la sexualidad. No entendía, así que solicité que me tirara más cartas en este juego. Dijo mi madre: todos los adultos lo conocen porque es un libro famoso sobre posiciones sexuales, no es la gran cosa. Me di cuenta en ese momento que no quería averiguar tantos detalles, sin embargo, me entró más la duda de por qué mis padres querrían un libro de tal magnitud. Si ellos, según mi básico pensamiento adolescente de ese momento, mis padres, no mantienen relaciones íntimas. Terrible error a esa edad, por lo que fue el golpe que marcó mi segunda etapa de la sexualidad. Mi madre y padre de la adolescencia mantenían relaciones íntimas. Tus padres de la adolescencia mantenían relaciones íntimas. No me bastaba con estar confundido por tal descubrimiento acerca de la vida sexual de mis padres, sino que además, haciéndome el pesado, solicité que me mostrara ese álbum de fotos que tanto escondían junto a este libro, porque me latía que algo parecido se ocultaba en ese lugar. Sobre todo porque ya me había curtido demasiado con la película que hizo Tom Hanks sobre despedida de soltero. ¿Acaso habían drogado a un burro en la despedida de soltero de mi madre y padre? Mi vieja me dijo que no tenía nada de relevante ese álbum de fotos de la despedida de soltero. Era su despedida de soltera junto a la despedida de soltero de mi padre. Decidieron realizar juntos por tener amigos y amigas en común, pero le insistí y me dijo dónde se encontraba ese álbum. Mi vieja me habilitó a traerlo hasta mis manos y comencé a observar las fotos en blanco y negro y a ver a un grupo de jóvenes divirtiéndose alegremente de manera inocente. A medida que pasaban las hojas del álbum notaba más detalles ya que las fotos estaban sacadas cronológicamente. Al principio todos divirtiéndose en grupo, algunas fotos de las chicas, otro de los chicos, muchos tíos y tías que actualmente no estaban en pareja, mucha juventud reunida en un solo lugar, muchos cigarrillos en las manos. No veía nada escandaloso como para que sea prohibido, así que fui con el álbum a preguntar a mi madre. Recién llegaba mi viejo de trabajar y se unía al episodio. Ambos me contaron que no era nada de otro mundo, revelándome su ser adolescentes, ya que en esa foto casi todos tenían entre 16 y 22 años y se encontraban en el río Caraparí cerca del famoso Codo. Mi madre salía fumando en todas las fotos, no era novedad, pero sí era novedad el jocoso estado del resto. Ahí se encontraban tías, tíos, señores y señoras a los que saludaba diciendo buen día, todos fumando, tomando, emborrachados, como algunos adolescentes de mi época y de la época actual, por lo que se me caía el ideal de los adultos que pretendían educarme a base de valores, cual si fueran señores ingleses. Y para finalizar en el álbum, lo que le puso el toque realmente importante a mi vida fue un objeto parecido a un palo que sostenía mi madre y todos se reían en la fotografía. Se trataba de
de un consolador que, supuestamente, alguien había llevado a esa despedida de soltero y soltera. En ese momento no lo podía creer, me reía por los mismos nervios que me causaba saber lo desequilibrados que habían sido mis padres y el resto de las personas que me cruzaba día a día por las calles de Aguaray. Parecía que la autoridad que habían construido se desmoronaba lentamente. Por la noche solo pensaba en mi madre sujetando un consolador y mis tíos, tías y padre alentando a tal comportamiento. No era una imagen fácil de digerir a los 14 años donde la moral va y viene. En mi cabeza se paseaban las palabras consolador, vibrador, consolador, vibrador. ¿Por qué se llama consolador? ¿A quién y por qué debe consolar? Mientras más me preguntaba, más descendía a lo profundo y divertido. ¿No debería llamarse objeto de placer? Esa noche fue la más larga de mi adolescencia, con pensamientos que iban y venían acerca de la sexualidad de mi madre, padre y demás adultos que conocía. Con el tiempo, reflexionando sobre lo sucedido, entendí que mis padres se divirtieron en su adolescencia, la disfrutaron y que también fueron personas que se equivocaron y se mandaron macanas, al igual que lo estaba haciendo yo en ese momento adolescente ante algunas situaciones, con la diferencia que ellos no me ocultaban sus locuras adolescentes que hoy yo, aquí y ahora, todavía no sé si contaré a mis hijos, por miedo a que sientan la misma disconformidad que yo sentía, a que se asusten o intenten intimar con resultados nocivos. ¿Me quedaré callado como un adulto hipócrita sentenciando a las nuevas generaciones o me dedicaré a ser como mis padres?